no se te pegue lo malo, ¿no? No digas que no se te pegue lo malo. No sé por qué cuando hay que celebrar la gente como que se desaparece del culto, no sé qué pasa. Como yo les escribía en la, creo que fue al liderazgo, decía que antes de celebrar el Día del Padre celebremos al Padre Eterno. Y me gustaba ese día algo que escuchaba por ahí una persona, creo que era un hermano que decía que en cierto momento le había dicho a su mamá que no quería ir al culto el domingo. No tengo ganas de ir el domingo, le dijo a la mamá. Y la mamá le dijo, eso está bien, eso es normal que no te den ganas. Entonces el niño le pregunta, el muchacho le pregunta a la mamá, entonces no voy el domingo. No, eso quiere decir que el domingo va sin ganas. Porque el tema es ese, el tema creemos es que hay que hacer ciertas cosas porque usted quiere hacerlas. Pero usted debe entender que en el propósito eterno hay cosas que se hacen sin que usted las quiera hacer, porque se tienen que hacer. Eso es como cuando Cristo hizo la parábola y dice que un padre envió a sus hijos a trabajar y uno dijo que sí iba y no fue. Y el otro dijo que no iba, pero terminó yendo. Porque usted debe entender que en el Evangelio hay cosas que ya ni siquiera se hacen por gusto, se hacen por convicción y por principio. Hay cosas que usted no hace porque quiere o no quiere, usted las hace porque son necesarias hacerlas. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, entendiendo que necesitamos, amados, día tras día ser potenciados. Dile que está a tu lado, necesitamos poder para avanzar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, para avanzar impartiendo verdad y vida es necesario que usted reciba ¿qué? Poder. Por eso, amados, cuando los días terrenales se ponen difíciles, ¿cuántos han pasado días difíciles? Pasaron días difíciles, están pasando días difíciles. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos entender? No podemos negarnos a la verdad que nuestra humanidad tiende siempre a menguar el ímpetu cada vez que se necesita avanzar en la tarea espiritual encargada cuando los días se ponen difíciles. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cada vez que los días se ponen difíciles pareciera que la fuerza para hacer avanzar el propósito de Dios como que se acaba. Es más, Cristo en Mateo 26:41, cuando estaba en el Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, dice la Escritura que le dijo a sus discípulos que oraran. ¿Lo dicen amén? Amén. Y les dijo, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Dile que está a tu lado, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La traducción, una nueva traducción dice, ustedes tienen buena voluntad. Dile que está a tu lado, tú tienes muy buena voluntad. El problema es que eres débil. Y entendiendo esto, amados, entendiendo nuestra debilidad, necesitamos comprender que se requiere entonces que nuestra humanidad sea ¿qué? Fortalecida. ¿Qué necesitamos? Ser fortalecidos. Dile que está a tu lado, tú necesitas todo el tiempo estar siendo ¿qué? Fortalecidos. Y más cuando los días se ponen complicados. Amén. Amén. ¿Para qué vengo yo un domingo, pastor? No, para cumplir. No, si usted no entiende que usted viene para ser ¿qué? Fortalecido con poder en su hombre interior. ¿Para qué? Para que usted pueda enfrentar esos días malos con el poder que viene del Señor. Así es que operamos los hijos de Dios, entendiendo, amados, que ¿cuál es la tentación? La tentación es que usted se declara incapaz de resistir la circunstancia que usted está viviendo. ¿Qué es lo triste? Que usted en cierto momento se declara incapaz de vencer y avanzar en el propósito eterno. ¿Por qué? Porque eso sencillamente habla ¿de quién? De alguien que no ha crecido espiritualmente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Todo lo puedo qué? En Cristo que me fortalece. Vamos a decirle que está a tu lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miramos lo que dice el Salmo 89, versículo 15 en adelante. Salmo 89, 15. Vamos a leer. El pueblo que sabe aclamarte
Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por su buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Voy a leérselo en la NBI, creo que no está ahí. Salmo 89, 15. Si tiene, busca la Biblia ahí en su... ¿Cuál es, pastor? Salmo 89, 15. Salmo capítulo 89, versículo 15. Dígame amén si está ahí. ¿Qué dice? Dichosos los que ¿qué? Los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentarás nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos ahí o no? ¿Quién lo leyó? Y los veo como... Ahora, ¿por qué una persona... ¿Quién es el que sabe aclamar a Dios y el que sabe alabar a Dios? Dile que está a tu lado alguien que ha sido iluminado por su verdad. Así es, amén. Alguien que todo tiempo está siendo iluminado por su verdad, pero que también es capaz de declararla y proclamarla. ¿Desde qué? Desde lo que conoce de Dios. Cuando alguien es alguien que está altamente comprometido con la predicación, ¿y qué es la predicación? Dar a conocer a Jesucristo. ¿Y quién es capaz de darlo a conocer? Dile que está a tu lado, pues aquel que lo conoce. Amén. Dice que aquellos que hacen esto se alegran, dile que está a tu lado, se alegran en el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice que también declara el salmista que esta verdad eterna hace que cada hijo de Dios tenga ¿qué? Dile que está a tu lado, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Dios renueva qué? Las fuerzas. Nuestras fuerzas. ¿Alguien necesita que Dios renueve sus fuerzas? Amén. Uy, tres nada más. ¿Cuántos necesitan renovar sus fuerzas en esta mañana? Por eso, mis amados, necesitamos entender que nuestra fuerza proviene de quién. Dile que está a tu lado, proviene de Dios. La fuerza proviene de Dios. ¿De quién? De Dios. Es decir, para hacer avanzar el propósito de Dios y que usted camine por encima de toda circunstancia en esta vida, usted requiere ¿de qué? De fuerza. Pero no es cualquier fuerza, dile que está a tu lado, es la fuerza que proviene ¿de quién? De Dios. Del Señor. Por eso, mis amados, vamos a estar mirando, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1, 11. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo hago yo para ser fortalecido? Mire, una de las cosas que como hijos de Dios necesitamos entender, que una persona es fortalecida cuando usted empieza a conocer la voluntad del Señor para su vida. Colosenses 1:11. Entonces necesitamos entender que usted es fortalecido cuando usted por el Espíritu entiende la voluntad de Dios. Amén. Entiende cuál es el fin de lo que Dios tiene para usted. No sé si alguien está acá. Amén. O sea, cuando usted empieza a comprender que esto ya está decidido, no sé cuántos dicen amén. Dile que está a tu lado, esto ya está consumado, hay un principio y hay un fin. Y me encanta porque cuando usted conoce estas cosas, es decir, el final glorioso que le espera a aquellos que pertenecemos a Cristo, Amén. eso hace que, ¿qué, pastor? Que aumente, ¿qué? Nuestra fuerza y nuestro poder en Él. Cuando usted mira las Escrituras, cuando Dios llamaba a estos hombres a hacer su voluntad, a Gedeón, a un David, y usted ve a estas personas enfrentando ciertas circunstancias que uno diría son imposibles de ganarlas, y estas personas lograban las victorias. ¿Por qué? Porque se fortalecían en conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Bueno, en el caso de David contra Goliat, era que Goliat iba a terminar sin cabeza ese día. No sé si alguien está acá. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Dios contra el pueblo madianita en el tiempo de Gedeón? Bueno, que con 300 hombres Gedeón venciera un ejército de 150,000. Otros dicen amén, tareas imposibles. Amén. Tareas que parecían ¿qué? Pero que cuando Dios les mostraba su voluntad, aquellos que ellos habían escogido, ellos se fortalecían en saber de cómo iba a resultar eso. Amén.
Entonces, como hijos de Dios necesitamos entender eso. Que usted en Cristo es más que vencedor. Amén. No voy a repetir eso. Usted en Cristo es más que vencedor. Amén. Que usted ya fue escogido, nada más, uno nada, fue llamado, escogido, justificado y fue glorificado en Cristo. Es decir, usted dice en la Escritura que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Dios no lo va a sentar, dile que está a tu lado, ya estás. Amén. Así es. Pero en manifestación terrenal, ¿esto para qué viene a nuestras vidas? Para que usted tenga ¿qué? Las fuerzas necesarias y el poder necesario para enfrentar toda circunstancia adversa y complicada que usted nos muestra Él. Dice, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia ¿de qué? De su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Todos dicen amén? Amén. ¿Estamos fortalecidos qué? En gloria. Con poder. ¿Con qué? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tengo un poquito, vamos al versículo 29, ahí mismo en Colosenses 1:29, y vamos para explicar estos versículos. Para lo cual ¿qué? También trabaja. ¿Cómo? Luchando según la potencia de Él. Dile que está a tu lado, no es tu potencia, sino es la potencia ¿de quién? De Cristo en usted, la cual actúa poderosamente en mí. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que él está potenciado para manifestar la gracia de la revelación que le fue dada a través de los dones y el poder de Dios, para hacerlo y para hacer todo lo que corresponde a la obra que le fue asignada, en este caso ser un apóstol de Jesucristo a las naciones de la tierra. Y usted lo ve como este hombre hace avanzar el propósito de Dios de una manera extraordinaria. ¿Y cómo lo hace? Dile que está a tu lado, con la potencia de Cristo en él. Amén. ¿Con qué? La potencia de Cristo en él. Pero en el versículo 11 nos dice que también esa potencia lo hacía ¿qué? Lo hacía ser paciente para resistir en lo emocional, lo mental, con todo lo espiritual y divino, todas las circunstancias contrarias que le tocó vivir. Amén. Todos dicen amén. Amén. Entonces esa potencia lo hacía ser ¿qué? Paciente. Es decir, persistir y permanecer en medio de toda circunstancia, aguantando con firmeza, ¿cierto?, toda oposición y provocación de aquellos que se oponían al evangelio del propósito eterno de Dios. Entonces, si usted y yo no somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, lo más probable es que usted no permanezca paciente, ni usted sea una persona que en medio de las circunstancias se mantenga firme en el Señor. Amén. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles? Amén. Dile que está a tu lado y no creas que no vas a pasar más. Así es, Señor, así es. Lo peor que usted no puede pasar es creer que todo en la vida va a ser color de rosa. Lo hemos hablado más de una vez. Gente que enseña un evangelio mentiroso diciéndole que venga Cristo, que todos sus problemas se le acaban. Es más, cuando usted mira la Escritura, algunos por venir a Cristo les fue peor, según el mundo, y ahorita lo vamos a ver. El apóstol Pablo estaba súper bien cuando era fariseo, perseguía, estaba detrás de los cristianos, pero cuando se convirtió ya no perseguía, ahora lo perseguían era él. Señor. Y vamos a ver ahorita, entendiendo estas cosas desde la potencia de Cristo, las cosas que parecen contradictorias. Porque hay cosas que parecen contradictorias, pero el apóstol Pablo dice, ellos nos ven así, pero así estamos realmente. O sea, ellos nos ven derrotados, pero no estamos derrotados. No sé si alguien está acá. Entonces vamos a ir mirando poco a poco estas cosas. Porque vamos a mirar, por ejemplo, cuando usted mira 2 de Corintios, el capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a traer una iluminación sobre la nueva vida. Léalo en su casa, estúdielo, y lo debatimos en las células esta semana. Léalo en su casa, 2 de Corintios, el capítulo 5, y el apóstol empieza a hacer una iluminación acerca de la nueva vida que hemos recibido, esa nueva creación.
terminando declarando que gracias al sacrificio de Cristo usted y yo llegamos a ser justicia de Dios. No sé si alguien está acá. Pero en el capítulo 6, en 2 de Corintios 6:1, vamos a estar explicando esto. Y quiero detenerme unos minuticos en estos versículos. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice así? ¿Qué dice ahí? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, ¿nosotros qué? Nosotros somos colaboradores suyos, es decir, de Cristo, y os exhortamos también a que no recibáis la gracia, diga conmigo, la gracia de Dios en vano. Quiero tomarme unos minuticos acá para poder explicar estas cositas que son bien interesantes. Y en el versículo 2 dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Bueno, entonces, amados, necesitamos entender que Dios hace su parte. Dile que está a tu lado, Dios ya hizo su parte. Él te escucha. Vivimos en el tiempo de la gracia, cuando Dios ha derramado su amor inmerecido. Pero necesitamos entender que habrá un día de juicio. Vamos, día conmigo, habrá un día de juicio. Pero hoy es día de salvación. Vamos a repetir eso, día conmigo. Habrá un día de juicio, pero estamos en tiempos de gracia. El apóstol dice, este es el día de ¿qué? De la salvación. Así que no espere. Vamos a decirle que está a tu lado, no espere. ¿Por qué? Dile que está a tu lado, porque esta oferta tiene tiempo limitado. Voy a repetirlo, digo conmigo, la oferta de la salvación tiene tiempo limitado. Por eso el Señor que dice, he aquí hoy, ¿cuándo? Hoy, el día propicio para salvación. Por eso, mis amados, tienes que recibir este regalo maravilloso que Dios te ofrece. No sé cuántos ya lo recibieron. 3 nada más. ¿Cuántos ya lo recibieron? Usted, si no lo ha recibido, recíbalo hoy. No espere para mañana. Ahorita usted me va a entender hoy. ¿Por qué? Porque hay ciertas evidencias en la vida de aquellos que lo han recibido. Por eso dice, ¿qué dice ahí en el versículo, el capítulo 6? Uno dice que para que reciban la gracia, para que no reciban la gracia del Señor, ¿qué? En vano. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era que algunos habían recibido la gracia, pero había sido en vano. No sé si alguien está acá. Entonces vamos a explicar eso un poco. Entonces lo más preocupante es recibir su gracia, pero recibirla en vano. Es decir, sin que esta gracia produzca un impacto profundo en tu vida. Para que usted me entienda, yo no sé cuántos alguna vez les han regalado un cupón. Un cupón. Tiene un descuento. Por ejemplo, la vez pasada algunas empresas regalan cupones para ir a jugar en esos juegos. Me acuerdo que estábamos allá en Colombia y supuestamente nos había regalado un cupón a mi cuñado y nos fuimos contentos a jugar. Cuando llegamos estaba vencido. No sé cuántos están acá. Amén. Es decir, llegamos a disfrutar del regalo que habían hecho, pero cuando llegamos resulta y pasa que se había vencido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aunque ese cupón era gratis, a alguien le costó. O sea, alguien pagó por ese cupón. El problema era que tenía fecha de vencimiento. No sé si alguien está acá. Amén. Es decir, se perdió el dinero y el que lo regaló, si se hubiese enterado, no estaría feliz de que usted no aprovechó el cupón. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es aquí el día de la salvación. Y cuando ustedes reciben esta gracia, deben recibirla, pero esta gracia no puede ser ¿qué? En vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces Pablo profundiza en esta cuestión de recibir su gracia en vano después de su discusión de la nueva vida en Cristo y nuestra parte en la evangelización. Eso está en 2 de Corintios 5:17. Dice que usted fue reconciliado con Dios. Amén.
Y que ahora Dios le dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Es decir, que hay algo muy ligado cuando usted recibe la gracia de Dios, y aquí está ligado a su salvación, pero inmediatamente también usted está ligado a ser un reconciliador con otros. Amén. No quiere decir, pero para que usted me entienda, si usted recibió la gracia de Dios, es imposible que usted no la comparta con alguien más. No sé cuántos dicen amén. Entonces, mire, me encanta porque Pablo escribe a los cristianos en el capítulo 5, ahí en 2 de Corintios, el versículo 20, y les dice que les implora que se reconcilien con Dios. ¿Cómo? ¿A quiénes? A los hermanos de Corintios. En el versículo 20 del capítulo 5 le dice que les implora que se reconcilien ¿con quién? Con Dios. Y en el versículo 2 del capítulo 6 le dice que es urgente, que hoy es el día de la salvación. Aparentemente Pablo sabía que aún con mucha evidencia en Corintio de la gracia de Dios, su favor inmerecido, la abundancia de carismas o dones espirituales, muchas de las personas que estaban en Corintios no eran salvos. No sé cuántos están acá. Amén. Es decir, él conocía de los dones, de los carismas que había en Corintio, pero él dice, pero tengo conciencia de que muchos no son salvos. Es decir, la gracia de Dios llegó a ustedes, pero es en vano. No sé cuántos están acá. Amén. De hecho, muchas iglesias están llenas de personas que están participando de la iglesia durante años, pero nunca han nacido de nuevo. Todavía viven para sí mismos y no para Cristo. No están sirviendo como embajadores de Cristo. Todavía queda mucho del viejo hombre visible en sus vidas, y puede ser que tú puedes ser uno de ellos. Yo creo que no. Hoy no vinieron. Hoy no vinieron. Mire que está de lado. Hoy no vinieron. Todos dicen amén. Mire, esa palabra vano significa vacío, sin sentido, para nada. Entonces, es importante entender que aunque parezca extraño, es posible creer y recibir la gracia de Dios, pero sin efecto alguno en la vida. Yo no sé si alguien está acá. Amén. Es decir, hay gente que puede hacer ciertas actividades cristianas, pero pareciera que hay un vacío. ¿Cómo así, pastor? Sencillamente no sostienen la palabra, no obedecen a la palabra, ni caminan por fe. Entonces dile que está a tu lado, yo espero que eso no pase en tu vida. Vamos a darle ese consejo a su hermano. Y mire que, ¿por qué estamos exhortando hoy? Porque el apóstol Pablo se dedicó siempre en instruir, exhortar, advertir a la iglesia de Corintio que tuviese en cuenta estas cosas. De que la gracia de Dios, ¿qué? No fuera en vano. Amén. Amén. Todos dicen amén. Amén. No podemos forzar a la gente. Dios no obliga a nadie a aceptar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él ofrece su salvación y puede hacer que las circunstancias te empujen a Él. Es decir, permite ciertas cosas para que estas circunstancias te empujen, pero y el Espíritu Santo puede abrir tus ojos, pero al fin de cuentas eres tú el que tomas la decisión si le entregas tu vida al Señor o no. Amén. Amén. Dios confía, dile que está a tu lado, en que la gracia de Dios en ti no es en vano. Amén. Y que tú eres un embajador de Cristo. No sé si vinieron embajadores de Cristo. Ahora pregúntale que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Y qué fue lo que Dios nos dio? Gracias. Su gracia. ¿Qué estamos haciendo con su gracia? ¿Estamos siendo esos embajadores? Lo que está diciendo el apóstol es, ¿cómo te va como su compañero de trabajo de Cristo? En estas semanas alguien ha experimentado la gracia de Dios a través de tu vida y tú has sido la expresión de Cristo para ellos. Porque mire, me encanta, vamos a 1 de Corintios 9:16 para que usted me entienda un poquito la idea. 1 de Corintios 9:16, mire lo que el apóstol dice.
El apóstol dice que usted y yo no debemos predicar para gloriarnos. Es decir, yo no predico para sentirme bien, sino que el apóstol dice en 1 Corintios 9:16, no sé si estamos ahí, ¿qué dice? Pues si anuncio el evangelio, ¿qué dice? No tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Debemos entender esto. Lo que está diciendo el apóstol es que yo no predico para gloriarme, sino que yo predico porque se me fue impuesta una necesidad. Dile que está a tu lado, para aquellos que han recibido la gracia. Amén. Uy, no vinieron hoy. Para aquellos que han recibido la gracia, el predicar el evangelio no es algo de qué gloriarse, sino que dice la Escritura que es una necesidad que Dios nos impuso. ¿Y qué es una necesidad? Una necesidad no es un gusto. Hay una gran diferencia entre una necesidad y un gusto. Debemos entender que la palabra necesidad se refiere a los elementos sin los cuales es imposible sobrevivir o tener una vida digna. Amén. Amén. Ahora, que haciendo esas cosas a ustedes les gustan, eso es otra cosa. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta comer? Pero dile que está a tu lado, antes de gustarte, es una necesidad. Porque si tú no comes, te mueres. ¿A cuánto les gusta respirar? Diga conmigo, una cosa es una necesidad y otra cosa es un gusto. El predicar el evangelio para aquellos que recibimos la gracia es una necesidad. Amén. Es decir, es la evidencia de alguien que recibió la gracia. Y cuando usted recibió la gracia de Cristo y esa gracia está operando en usted, entonces para que esa gracia no sea en vano, usted tiene una necesidad y es compartirla con alguien más. Amén. ¿Y qué necesitamos entonces para que usted pueda compartir esa gracia con alguien más? Estar fortalecido. Así es. Amén. Porque, amados, nadie que está en tribulación, amargado, frustrado, va a tener fuerzas para compartir esta gracia. No sé si alguien está aquí. Amén. Es decir, y hay gente que dirá, pastor, pues yo siempre estoy en problemas, estoy atribulado. No ve la cara de cansado que tengo, las ojeras que tengo. No, claro, pues si ponemos a ver todas sus necesidades y sus problemas, nos vamos a poner a llorar todos. Y si yo les cuento mi lucha, mejor dicho, un mar de lágrimas en este día. Pero el tema ¿cuál es? ¿Usted está siendo fortalecido con poder? En su hombre interior, ¿para qué? Para que la gracia de Dios no sea en vano. ¿Cuántas personas por circunstancias han abandonado el propósito eterno y hasta la salvación? ¿Por qué? Porque no han sido fortalecidos, porque no permiten día tras día ser fortalecidos con poder en su hombre interior. ¿Por qué? Porque quieren operar en sus fuerzas. Pero el apóstol Pablo dice, y no yo, sino la gracia. Amén. Porque he trabajado mucho más que otros, pero no yo, sino su gracia. Su poder en mí, no sé si alguien está acá. Y entonces el apóstol empieza a ponerse como ejemplo junto a los ministros que operaban con él en la forma que se manifestaban como ministros de Dios, en medio de todo lo que se opone al propósito eterno, y lo hace a través de varias cosas. Lo primero que vamos a leer ahorita el capítulo 6, es que él empieza a mostrar 9 aflicciones, 9 frutos de justicia y 9 aparentes contradicciones que vamos a leerlas poco a poco para que usted las entienda. Vamos a ir a 2 Corintios, estamos ahí, el capítulo 6, el versículo 4, y vamos a empezar a mirar las cosas que el apóstol Pablo dice que él vivía, pero que todas estas cosas las podía soportar, porque ¿qué? ¿Estaba qué? Fortalecido con poder en su hombre interior.
Miren lo que dice 2 de Corintios ahí. Antes bien, ¿no qué? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. No sé si vinieron los ministros de Dios en esta mañana. Bueno. En mucha ¿qué? Paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en ¿qué? Tribulaciones, en necesidades y en ¿qué más? Y en angustias. En la NBI dice, escúcheme, sufrimientos, privaciones y angustias. ¿Alguien está acá? Amén. Diga conmigo, circunstancias. Esas tres cosas, circunstancias provocadas por el mundo que nos oprime. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? Tribulaciones, necesidades y angustias. Este es el mundo en el que usted y yo estamos. Así es. Y que son cosas que vivimos a diario. ¿Cuántos han pasado por tribulación? ¿Cuántos han pasado por necesidades acá últimamente? ¿Y cuántos han pasado por ciertas angustias? Eso es lo que tiene que dar, eso es lo que hace el mundo. Pero ¿qué hacemos como ministros de Dios? Nos recomendamos en todo, en mucha paciencia. Amén. Amén. Sigamos el 5. Mira lo que dice el 5. ¿En qué? En azotes, cárceles y tumultos. ¿Qué hacen eso? Dile que está a tu lado. Esto lo produce la oposición y los perseguidores. En este caso estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo, que el imperio romano era contrario a la predicación del evangelio. ¿Y qué sufrían? Azotes, cárceles y en tumultos. Gracias a Dios, pues acá no estamos siendo perseguidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, 3 aflicciones más. Y para rematar, otras 3. ¿En qué más? En trabajos. ¿Qué más? Desvelos y ayunos. Pero ese ayuno es hambre. No es esa traducción, no es serio. Si usted mira la NBI y dice hambres. Ayuno forzado. Muy bien, esta es la jugada. Amén. Amén. Es decir, estas 3 cosas, ¿cuáles? Trabajos pesados, desvelos y hambre. Ve conmigo, 9 aflicciones que se resisten con 9 frutos de justicia. ¿Qué hago yo para soportar esas cosas? Si usted no está siendo fortalecido en Dios, con poder, para producir frutos de justicia, entonces usted no va a ser capaz de soportar nada de eso. Como dicen por ahí, no va a aguantar un cólico. Hay gente que no aguanta nada. Esa gente que no aguanta un cólico en el evangelio, cualquier cosa, cualquier circunstancia lo saca, cualquier situación lo saca del propósito eterno. Pero mire lo que dice, entonces, enfrentamos estas cosas con frutos de justicia. Versículo 6, vamos a leer. ¿Qué dice? ¿En qué? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor ¿qué? En amor sincero, con palabras de verdad, con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, dice la NBI, a diestra y a siniestra. Vuelve a poner el versículo 6. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya conmigo, con pureza. ¿Qué más? Conocimiento, longanimidad, es decir, paciencia, bondad, en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dile que está a tu lado, además nos da ¿cuánto? 9 frutos también. Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son, pastor? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Ya conmigo, armas de justicia. Es decir, amados, que para que usted pueda enfrentar estas cosas, usted tiene que ser fortalecido. Amén. ¿Por qué? Porque si usted no vive fortalecido con poder en su hombre interior, cualquier circunstancia usted lo va a inhabilitar para funcionar en el propósito eterno.
Es decir, esta semana íbamos a salir a predicarle a algunas personas, pero usted tuvo un problema, no tiene para el pasaje. Amén. ¿Está conmigo aflicciones? Ni desayuno. Ni desayunar. Dice, Dios mío, pero yo te quiero servir y no tengo ni para el desayuno. Esto puede afligirlo a usted. O puede fortalecerse con poder y darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. Amén. Amén. Pero eso, ¿quién lo puede hacer, pastor? Alguien que está fortalecido. Amén. Yo no sé si usted, mire, yo no sé si usted ha visto a personas que a veces están tan fuertes que les pasa cualquier cosa y usted dice, no, adelante. Como Rocky. Y usted está mal, usted no ve bien. Y usted a veces que le pasa algo, y usted es un tipo, pero no le pasó nada. Es una tontería lo que le pasó. Pero el problema es que el tipo está sin fuerza, que cualquier cosa que le pase es como si lo estuviera matando. No está fortalecido. Amén. Esa es la diferencia entre alguien que la gracia de Dios no está siendo en vano en él y alguien en que la gracia de Dios se opera con poder. Amén. Amén. Y necesitamos en este tiempo poder entender estas cosas. Ahora dice que armas de justicia, diga conmigo, armas de justicia. Armas de justicia. Dice que a diestra y siniestra, es decir, ofensivas como defensivas. En ambos casos se refiere a las partes de la armadura de Dios que llevamos en la mano derecha e izquierda. En la derecha llevamos ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y toda espada es ¿para qué? La ofensiva. Y en la izquierda llevamos ¿qué? El escudo de la fe, y el escudo es defensivo. Es decir, necesitamos la palabra y la fe. Amén. ¿Para qué, pastor? Para ser hombres sabios, para derribar todo argumento en nuestra mente y en nuestro corazón que se oponen al conocimiento de Cristo, para manifestarnos en este tiempo de una manera gloriosa como hijos de Dios. Amén. ¿Cuáles son sus enemigos más grandes, pastor? Dile que está a tu lado, los que están en tu mente. El temor, las angustias, el no puedo, el no soy capaz, la pereza, la apatía. Pero dile que está a tu lado, para eso necesitas ¿qué? Fortalecer. Por eso el apóstol Pablo dice que el escudo de la fe, ¿para qué? Para detener los dardos del maligno. A diario, ¿cuántas veces el enemigo no ataca tu mente a través de circunstancias y cosas? Pero si no estás fortalecido con poder, tienes las manos abajo. Está ciego y solo. ¿Usted no ha visto a la gente cuando va a la guerra? Mire, ir a la guerra y ir sin fuerza es lo peor que a usted le puede pasar. Porque una persona que no tiene fuerzas no tiene la capacidad de levantar sus manos. Y el problema es ir a la guerra y no tener fuerza, porque tienes que tener el escudo arriba. Y estar preparado. Tienes que tener la espada arriba. Que no está fortalecido, ¿cómo? Así es. No se puede. Por eso necesitamos derribar toda palabra de desánimo, toda murmuración, todo temor, toda apatía, toda mentira, todo engaño que se levante en contra del conocimiento de Dios. Amén. Y defendernos de todo argumento mentiroso, de toda acechanza de las tinieblas que intente derribar nuestra firmeza en Cristo para lo que Dios tiene para nuestras familias y para su vida en este tiempo. ¿Cuántos dicen? En el versículo 8, el apóstol empieza a hablar de unas situaciones que está pasando. Mira lo que dice. ¿Por qué? Honra y deshonra. Diga conmigo, aparentes contradicciones. Aparente contradicción. Por mala fama y buena fama. Como engañadores, pero gracias. Mire esto. Hay gente que nos ve con deshonra, pero nosotros tenemos honra. No sé cuánto.
Hay gente que nos da ¿qué? Mala fama. Sí. Por buena fama. Pero hay otros que saben que somos gente de bien, que hacemos el propósito eterno de Dios. Hay gente que cree que somos engañadores, pero realmente somos ¿qué? Veraces. Es decir, eso es lo que la gente ve, pero es que realmente lo que son. Amén. La gente puede ver muchas cosas, pero como estamos siendo fortalecidos, esto es lo que somos realmente. Mire lo que dice el versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, es decir, para la gente pareciera que estuviéramos medio muertos. Mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos. ¿Qué más? 10. Como entristecidos, mire la cara que está a su lado, pareciera, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, es decir, pareciera que usted no tiene nada, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo? Enriqueciendo a muchos, es decir, pareciera que no tengo, pero estoy enriqueciendo a otros. Porque lo que tengo es mucho más de lo que está en el mundo. Dice, y por último, no teniendo nada, es decir, la gente ve, parece que yo no tengo nada, pero la verdad es que lo tengo todo. Pero eso, ¿quién lo puede decir? ¿Usted qué cree quién es capaz de decir estas cosas? Es decir, la gente ve que a veces no tengo ni para pagar el arriendo. Alguien que está fortalecido. Alguien que parece no tener muchas cosas, pero enriquece a otros. Porque la riqueza que tiene no es algo material. Por eso es que cuando el paralítico de la Hermosa se paró a Pedro a ver si le daba una limosna, y Pedro le dijo que no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, y lo paró. Porque la riqueza de Pedro no era plata, se estaba pelado. Pedro dijo, no tengo, pero lo que tengo, levántate y anda. No sé si alguien está acá. Es decir, parece que usted no tiene. El tema es que lo que usted tiene es mucho mayor que el oro y la plata. Amén. Es porque no ha comprendido el valor de este glorioso evangelio. Si usted no entiende que lo que usted tiene adentro es mucho mayor que la plata, el oro, las piedras preciosas, usted no ha entendido el evangelio. Si usted no comprende que usted fue reconciliado y ahora es un reconciliador, y que ser un reconciliador lo hace alguien que tiene la capacidad de enriquecer a otros. Amén. Porque ¿qué dice? Empobrecidos, pero la verdad es que tenemos todo. Amén, así es. Estas son las aparentes contradicciones de un hijo de Dios que vive por fe. Amén. Tantos dicen amén a eso. Amén. Entonces, amados, necesitamos entender a eso. Cuando usted empieza a vivir en esta dinámica del Espíritu, no va a haber circunstancias que puedan contra usted. Amén. Absolutamente nada. Nada. Voy a colocar una musiquita de fondo. Porque es que a veces tiene cara de aburrido, usted no quiere venir a la iglesia. No está fortalecido. Así es. Estoy pasando momentos difíciles. ¿Qué hago? Pues no voy a la iglesia. Dios. ¿Cómo termina el apóstol Pablo exhortando a los de Corinto? Él dice, ¿y qué le dice a los hermanos? Abran su corazón. ¿Qué necesitan en este tiempo? Ustedes necesitan abrir su corazón, porque todos necesitan enfrentar con la misma firmeza de fe y el mismo denuedo el propósito por el cual Dios nos llamó, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias que están viviendo. Cuando usted está lleno de la vida de Dios en usted,
usted tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación y salir en victoria. Amén. Y en 2 de Corintios, versículo 6, ahí terminamos el versículo 11. Si usted tiene la NBI, léalo en la NBI. ¿Qué dice? Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. ¿Aquí qué dice? Se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En esta versión dice, le hemos abierto de par en par nuestro corazón. Mire lo que dice el 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Mire lo que dice la NBI. Nunca le hemos negado nuestro amor y nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Y mire lo que dice el 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dice, mire lo que dice la NBI. Para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. ¿Qué es lo que quiere un padre? Dile que está a tu lado por lo mejor para sus hijos. ¿Y qué es lo que anhelaba el apóstol Pablo? Que en primera instancia los hermanos de Corintios no recibieran la gracia del Señor que amaba. Que hubiera una evidencia en la vida de estos hijos de que realmente la gracia de Dios no estaba siendo en vano en ellos. Ese es el mensaje en esta mañana, amados, como ministro, como padre de esta casa. El anhelo de mi corazón es que la gracia de Dios no se vaya en ustedes, sino que aquellos que se han expuesto a la verdad eterna de Dios puedan tener salvación y vida eterna. ¿Y cómo? No simplemente por palabras, sino que sea con qué? Con demostración visible de qué? De que usted está participando del propósito eterno por el cual Dios lo llama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada exhortación, cada palabra, quiere que está a tu lado es porque te amamos. Amén. Cada sacrificio, mire, aunque usted no crea, se paga un alto precio por servirle a Cristo. Así es. Se renuncia a cosas, se muere a cosas. Y como ministro abrimos el corazón, ¿para qué? Para que usted también abra el suyo. ¿En qué sentido, pastor? En que usted también pueda ser colaborador del propósito eterno de Dios, para que otros más sean salvos en este tiempo. Amén. Usted debe entender que usted fue llamado a este tiempo no para ser un simple asistente a un culto. Usted fue llamado a participar de la gracia de Cristo y ser un colaborador de Cristo. Mire que está a tu lado, hay dones, hay talentos, hay capacidades dentro tuyo que Dios está esperando a que se activen para bendecir a otros. Pero eso no va a ocurrir si usted no se fortalece. Si las circunstancias de la vida cada vez lo golpean y usted cada vez está más cabizbajo, cada vez más moribundo en Cristo, se le ve la cara y cada vez está más aburrido. ¿Y cómo está, hermano? Ay, excelente. No, con dificultades, pero estoy en victoria. Las circunstancias me han golpeado, pero firme en el Señor, sirviéndole a mi Rey. Porque sé que mi recompensa no viene de este mundo. Porque entiendo que mi herencia está escondida en Cristo Jesús. Mi herencia no la tiene mi papá terrenal, sino que he entendido por gracia la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que en Cristo, gracias a su sacrificio, si usted recibió la gracia del Señor, y no en vano, usted tiene salvación y vida eterna. Ha sido hecho hijo de Dios
es heredero del Padre, coheredero con Cristo, está sentado en lugares celestiales con Cristo, va a reinar con Cristo, va a estar sentado en el trono con Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos a fortalecernos, vamos a orar unos minuticos más, póngase en pie y vamos a adorar al Señor. ¿Qué necesitamos, pastor? Ser fortalecidos. ¿Y cómo somos fortalecidos? A ver, a través de la oración, de la comunión con Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracia. Amén. Está pasando por momentos difíciles. ¿Para qué va a contarle a su pata, a su amigo? Vaya a Cristo primero. Amén. Derrame su corazón delante de Dios. Así es. Si está angustiado, primero vaya a Cristo. Todos dicen amén. Amén. Dice conmigo, primero Cristo. Amén. Él es nuestra fortaleza. Amén. ¿Y cómo no adorar y amar al Padre Eterno, que por su gracia envió a su Hijo para que usted y yo fuéramos aceptos en Cristo? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorar al Señor, menguar en el propósito eterno. Padre, ha hecho que nuestras fuerzas se pierdan, se diluya nuestra fuerza en estar batallando por las circunstancias de este mundo. Y te pedimos perdón, Señor. Pero hoy el anhelo de nuestro corazón es ser fortalecidos en ti. Vamos, dígale, Señor, aquí está mi vida. Tú sabes de mis luchas, tú sabes de las circunstancias que vivo. Tú más que nadie sabes los problemas que estamos enfrentando. Yo quiero salir de este lugar fortalecido con poder. Hoy quiero salir lleno del poder de tu Santo Espíritu para salir y empezar a dar esos frutos de justicia que tú esperas en nuestras casas, en nuestras familias, y empezar a ser esos ministros, esos colaboradores tuyos en cada sector y en cada lugar donde tú nos quieres enviar, siendo esos reconciliadores que tú necesitas en estos lugares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor. Vamos, rinda su corazón en esta bendita mañana. Y si hay algo que ha producido aflicción en su vida, entrégueselo al Señor. Dígale, Señor, aquí está esta circunstancia, aquí está esta situación. Te la entregamos, eterno Dios. Gracias, eterno Rey.